Jitsi. Yo igual les voy a enviar el link por correo, ¿sí? Para la próxima. Vamos a tratar de usar el mismo, así que si lo quieren copiar y guardarlo para... Creo que se debe poder, no sé si alguien ahí tiene experiencia en la plataforma, se debe poder reutilizar el mismo link, ¿no? Y si no, bueno, crearemos uno en el momento. El Meet, ese Meet yo lo uso siempre, así que también me voy a conectar al Meet por si alguien tiene alguna dificultad, ¿sí? Y cualquier cosa hacemos el pasaje. Bueno, esta es un poquito una información para refrescar, pero es similar al cuatrimestre anterior y para todas las materias es lo mismo, es como una especie de resumen del reglamento. El cuatrimestre comenzó este lunes y termina la semana del 29 de noviembre, que seguramente va a ser la semana de los finales, así que la cursada con los exámenes y los recuperatorios la tenemos que terminar por lo menos una semana antes. Armé un cronograma tentativo, porque después vieron que van surgiendo cosas durante la cursada que por ahí necesitan modificar esas fechas. Como por ejemplo el paro de ayer, y se hablaba de hoy y de mañana también. Yo siempre que no es porque no esté de acuerdo con lo que se quiere visibilizar, pero voy a tratar de dar las clases, excepto que, bueno, que la universidad decida otra cosa y hacer algo más por ahí, más fuerte, o no sé cómo fue el cuatrimestre pasado, alguna movilización y demás. Si no, aunque haya paros, vamos a tener las clases igual. Bueno, en cuanto a la asistencia, es el mismo porcentaje, el 75%. Sí. La asistencia, sepan cuáles son las condiciones, cómo vamos a cursar la clase, cómo va a estar. Así que si alguien por algún motivo se tiene que retirar antes, me avisa. La tomo al finalizar la clase porque el horario de conexión por ahí es distinto, y para no interrumpir o retrasarnos tanto en el inicio, prefiero tomarla al final. Si alguien presenta un certificado de trabajo, el porcentaje se reduce al 65%, pero bueno, nos exigen ese porcentaje y también que para tener presente estén la mayor cantidad de tiempo en la clase, por una cuestión legal, como ya creo que lo hablamos. Bueno, régimen de aprobación y promoción. Creo que están más cancheros, pero una cosa es tener la cursada aprobada y otra cosa es tener la materia aprobada. Recuerden que para aprobar la cursada ustedes necesitan como mínimo una nota de 4 en ambos parciales. Si ustedes tienen 4 o 5 en ambos parciales, aprueban la cursada y para aprobar la materia tienen que rendir un examen final obligatorio. Y si se sacan 6 o más en ambos parciales, se promociona la materia, lo que se llama aprobación directa, sin rendir el examen final, ¿sí? Recuerden que es 6 o más en ambos, no es un promedio de 6, y que las instancias de recuperatorio también les permiten la promoción, ¿sí? Creo que, bueno, tienen la experiencia del cuatri anterior y que acá no hay ninguna consulta, pero si alguien todavía tiene dudas, aproveche a preguntar. Bueno, este es el cronograma de las 16 clases, sería lo ideal, ¿no? Como les decía recién. Después iremos, de ser necesario, modificándolo sobre la marcha, ¿sí? Pero esta materia tiene 6 unidades y, como les dije recién, sumamos una unidad más, que es una unidad que se quitó de matemática. No figura en el cronograma, pero el contenido se va a dar igual, porque es una herramienta que la necesitan para resolver ejercicios de probabilidad.
¿Alguien quería compartir algo que tiene el micrófono abierto? No, yo, profe, le quería preguntar si los exámenes van a ser presenciales en ECUDI o van a ser virtuales. Toda la carrera es virtual, parece, ¿no? Toda la cursada es virtual. Los exámenes parciales todavía no sé qué modalidad van a tener. Eso me lo tienen que confirmar. Pero teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que son, yo creo que la presencialidad va a estar difícil. Pero bueno, veremos llegada la fecha, que no falta tanto porque el 10 de septiembre está planificado el primer parcial. Apenas tenga Bueno, información, yo se los voy a estar dale, comunicando. gracias. Les repito, de todas maneras, que la comunicación por el momento va a ser mediante correo electrónico, ¿sí? Mediante mail, porque en el campus todavía no nos dieron de alta. Una vez que nos habiliten el campus, pasamos toda la información al campus y también nos comunicamos por ahí, ¿sí? Si no, por mail. Bueno, como les decía recién, son 6 unidades. A ver si tengo el programa abierto acá. No. Bueno, el programa también se los voy a mandar, así lo tienen. En el programa van a ver que son 7 unidades porque una es la que les digo que la sumamos. Hoy vamos a tratar de ver toda la unidad 1, que es bastante sencilla porque es como, es la introducción, son algunas definiciones que tenemos que aprender para poder manejar después las herramientas y es más que nada definiciones, ¿sí? Vamos a hacer algún que otro ejercicio sencillo, pero es bastante tranqui la clase de hoy. Las unidades 2 y 3, en realidad las 3, 1, 2 y 3 están muy relacionadas entre sí. La 2 y la 3 las vamos a ver en simultáneo, no es que el 20 vamos a ver toda la unidad 2 y el 27 toda la unidad 3, sino que el 20 vamos a ver mitad de la unidad 2 y mitad de la unidad 3 y el 27 el contenido restante, porque son 2 unidades que también están muy vinculadas. Y el programa por ahí no está ordenado a mi criterio de la mejor manera. Entonces mezclé ahí el contenido entre esas 2 unidades, pero vamos a ver todo lo que el programa nos dice en un orden diferente. Esta materia es mucho más tranqui en cuanto a contenidos que matemática, ¿sí? Lo que no significa que nos relajemos mucho. Tenemos ejercicios, por ahí no la cantidad y la variedad que vimos en matemática, pero vamos a ver que una vez que terminemos de ver el contenido de las 3 primeras unidades, van a tener una guía de ejercicios tipo parcial para que la puedan resolver. De hecho, vamos a hacer una clase entera, que es la previa al examen de práctica. Y bueno, después de esa clase práctica, vamos a tener el examen parcial con la modalidad a confirmar. Ese sería como el primer bloque de la materia, la unidad 1, 2 y 3. Y después tenemos las unidades 4, 5 y 6. Por lo general, las unidades que entran en el segundo parcial son las unidades 4 y 5. Tenemos que venir muy bien con los tiempos para poder meter la unidad 6. Si no, esa es una unidad que se ve, se estudia, se practica con ejercicios, pero no se evalúa en el segundo parcial, sino que se evalúa en el examen final, ¿sí? Que son distintos tipos de probabilidades. Es como el segundo bloque, ¿no? Son todas... se trabaja con otro tipo de variables. Entonces nos corremos un poco de los experimentos y utilizamos más las herramientas matemáticas en las unidades 4, 5 y 6. Bueno, el segundo parcial está planificado para el 17 de octubre y después previo, que sería lo ideal, que
El cuatrimestre anterior, los que cursaron conmigo matemática no lo pudimos hacer o lo hicimos muy a las apuradas. Previo a cada examen recuperatorio hay una clase de consultas, no obligatoria, pero para evacuar dudas, ¿sí? Tenemos consulta recuperatorio del primero, consulta recuperatorio del segundo, Profe, cierre de notas y irregularidades. Sí, te escucho. sería el 15 de octubre, por el 17 es jueves. ¿Y por qué puse 17? Tienes razón. 8 y 7 es 15. Ay. Bueno, ahora lo modifico. Gracias. ¿Y seguí mal después del 17? No. No, solo el 17. Bueno, 19 de noviembre sería el cierre de irregularidades. Acá, bueno, los que ya promocionaron se les pasa la nota, los que no, se pueden utilizar también este espacio para consultas. Y la próxima semana, el 26 de noviembre, es el examen final. El examen final, yo lo puse la última semana porque hace ya varios cuatrimestres que están metiendo los finales dentro de la cursada. Si este cuatrimestre deciden abrir otra fecha de finales, bueno, esa clase nos queda ahí libre, ¿sí? Pero si se vienen bien organizando como lo hicieron hasta el momento, esa última semana sería para los exámenes finales, ¿sí? Una pregunta, no entendí bien el tema de la manera de tomar los parciales, en el sentido de que dijo del resultado para hacer la prueba. Como resultado. Claro, usted dijo como que el resultado se evalúa en el final, o sea, teníamos que darle las probabilidades en el primer parcial y segundo parcial, y en el final es cuando tomarían más en cuenta el resultado, o algo así No, no, explicado no. usted, no entendí, por eso No, me lo que perdí. yo dije es que el primer parcial va a estar compuesto por el contenido de la unidad 1, 2 y 3. Ok, El segundo parcial, por lo general, está compuesto por la unidad 4 y 5. Y la unidad 6, no es que porque no entre en el segundo parcial no se evalúa, ni se practica, ni se estudia, se hace todo igual que en las otras unidades, pero por lo general no entra en el segundo parcial y entra solamente en los exámenes finales. ok, algo similar como ¿Sí? hice con usted la primera vez que cursé matemáticas. Ok, muchas gracias, profe. Claro, como hicimos lo mismo sí, con la última unidad, porque es una unidad que por ahí está muy sobre la fecha de los exámenes y no tiene el tiempo de práctica ideal, digamos. Bueno, insisto que esto es lo planificado, después lo vamos viendo sobre la marcha si es necesario cambiar alguna fecha. Bueno, estos son los contenidos de la unidad 1 que vamos a ver hoy, que son conceptos más que nada. El concepto de probabilidad, de espacio muestral, de sucesos mutuamente excluyentes, partición de un espacio muestral, sucesos complementarios y definición clásica de probabilidad. Vamos a ver la primera definición, que es la más sencilla. Después vamos a ver otras. Este material yo se los voy a enviar por mail. De todas maneras, si ustedes quieren copiar algo que aparezca en la pantalla, me avisan, yo dejo un ratito más y lo pueden copiar, pero se los voy a enviar. Por eso insisto en que aquellas personas que hoy están conectadas y que no figuren cuando yo paso la asistencia, se queden un ratito, así yo puedo copiar los datos, copio sus mails, así van recibiendo la información. Si no, no van a recibir nada porque yo tomo los correos de la planilla de inscriptos. Bueno, después ya arrancamos con el primer concepto de probabilidad. ¿Cómo definirían ustedes qué es la probabilidad? Según
lo que usamos en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué creen? Usamos mucho el concepto de probabilidad con el tiempo, cuando decimos probabilidad de lluvia, de llovizna, ¿no? ¿A qué hace referencia eso? ¿Qué pasa cuando la probabilidad de lluvia es del 80%? Es más probable que llueva. Es más probable que llueva. Pero cuando se evalúa la probabilidad de un suceso, en este caso es que llueva, Como que se toman distintos factores. Si pasa tal cosa, si pasa tal otra. claro, se estudian distintos sucesos para ver qué probabilidad hay de ocurrencia de un determinado suceso, ¿no? Se habla de probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si es del 80%, estamos más probable de que sí llueva de que no llueva. Pero, matemáticamente, la probabilidad es un número que va entre 0 y 1. Uno coloquialmente lo habla mucho en porcentaje, pero si nosotros hablamos del 80%, estamos de acuerdo que el 80% es la fracción 80 sobre 100, y que ese 80 sobre 100, si yo lo paso a decimales, es 0,8. Claro. Sí. Entonces, cada vez que yo estoy hablando de porcentajes, en realidad estoy hablando de valores que van del 0 al 1. El 0 me indica que el suceso no va a ocurrir, que es imposible que ocurra, es probabilidad nula, 0. Y cuando la probabilidad es 1, que sería nuestro 100%, como coloquialmente estamos más acostumbrados, me indica con certeza de que ese suceso va a ocurrir. Entonces, acá en esta pequeña definición muy sencilla, además de definir el concepto de probabilidad, aparece la palabrita suceso o evento, ocurrencia, ¿sí? Y el valor que va entre 0 y 1. Cuando yo estoy evaluando una probabilidad, estoy hablando de una probabilidad de ocurrencia. ¿De ocurrencia de qué? De un suceso o evento que va a tener que estar definido. Entonces, primero tenemos que ver a qué sucesos o eventos se les puede calcular la probabilidad. Porque hay sucesos que no tiene sentido preguntarse si van a ocurrir o no. Y ahí tenemos la principal diferencia entre un fenómeno determinístico o probabilístico, que es lo que aparece acá. Son dos fenómenos, dos sucesos, que a uno tiene sentido calcularle la probabilidad de ocurrencia y al otro no. Un fenómeno determinístico está definido como que se conoce con total certeza cuál será su comportamiento. Por ejemplo, si yo tiro un dado al aire, yo sé con certeza que ese dado va a caer. Entonces yo no voy a calcular la probabilidad de que el dado caiga, porque acá en la Tierra va a caer producto de la gravedad. Ese fenómeno es determinístico. Si yo tiro el dado hacia arriba, el dado va a caer. No tiene sentido calcularle la probabilidad a un fenómeno determinístico. Ahora, ¿qué va a salir en ese dado cuando caiga? Es un fenómeno aleatorio o probabilístico, son sinónimos, ¿sí? A veces se lo conoce como aleatorio y a veces como probabilístico, depende de la bibliografía y demás, pero es lo mismo. Y estos fenómenos aleatorios o probabilísticos sí tiene sentido calcularle la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si yo lanzo el dado, ¿qué probabilidades, mejor dicho, qué sucesos elementales pueden ocurrir? Puede ocurrir que salga un 1, que salga un 2, que salga un 3, un 4, un 5, un 6. Entonces, yo me puedo preguntar cuál es la probabilidad de lanzar el dado y obtener el número 2. ¿Sí? En ¿Una de este 6? caso, 1 de 6. En este caso, el suceso probabilístico es que salga el número 2. Es un suceso elemental. Y tiene sentido preguntarse la probabilidad de su ocurrencia. ¿Sí? En todo este ejemplo,
hay un experimento que es lo que se lleva a cabo para realizar la observación. Si yo estoy calculando la probabilidad de que salga un 2 al lanzar un dado, lo que tengo que hacer para observar qué va a salir en ese dado es lanzarlo. Eso es el experimento. ¿Sí? Experimento es lo que se hace para realizar la observación. Lanzar un dado, lanzar una moneda, no sé. La investigación previa para poder evaluar la ocurrencia de esos sucesos a los cuales yo les voy a calcular la probabilidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. 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 Bien. Si no, me interrumpen, ¿sí? Bueno, tenemos un primer ejemplo, es un experimento. El experimento dice, se observan 3 automóviles en una salida de la autopista para ver si dan vuelta a la izquierda o a la derecha. Es decir, van por la autopista, bajan en una rampa y tienen 2 posibilidades. O doblan a la izquierda o doblan a la derecha. No hay otra ruta, o sea que tienen que tomar una de las 2. Es dicotómico esto. Es a la izquierda o a la derecha. Son 2 posibilidades. Pero se observan 3 automóviles. O sea, va a bajar el primer automóvil y tiene 2 caminos, izquierda o derecha. Va a bajar el segundo automóvil, tiene 2 caminos, izquierda-derecha. Va a bajar el tercer automóvil y tiene 2 caminos, izquierda y derecha. Esto que está acá, a ver si me puedo usar así. Esta U también muchas veces se lo simboliza con la letra E. Y significa E, sí. Ajá. U la pueden hacer referencia a los conjuntos, el universo. En probabilidad, a este conjunto se lo denomina como espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto formado por todos los sucesos elementales. ¿Qué son todos estos sucesos que son los elementos de este conjunto que, como ven, están separados por punto y coma? Es lo que yo puedo observar al ver la bajada de esos 3 automóviles. ¿Cuántas posibilidades hay? Bueno, puede ser que los 3 automóviles giren a la izquierda, que el primero gire a la derecha, el segundo y el tercero a la izquierda, que el primero a la izquierda, el segundo a la derecha y el tercero a la izquierda. Tengo 8 casos. ¿Sí? Ese 8 se obtiene del cálculo combinatorio 2 al cubo. ¿Por qué 2? Porque tienen 2 posibilidades, o doblan a la izquierda o doblan a la derecha. Y 3, porque estoy observando 3 automóviles. Para este tipo de cuentitas sencillas es que necesitamos esa unidad de matemática que la vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Pero vamos a ver otras herramientas también para poder escribir todo el espacio muestral en este tipo de ejercicios. Cuando se trabaja con números chiquitos, yo lo puedo deducir, pero cuando esos números se agrandan, es más difícil saber cuáles son todos esos posibles casos de observación. ¿Sí? Tiene cierta relación con el diagrama de Venn, ¿no, profe? Sí, ahora vamos a ver. Tiene mucho de eso. Sí, sí. Pero hay que ser muy prolijos en cómo denominamos cada cosa y dejarla explícita. Acá el experimento está detallado. Y fíjense que dice, bueno, voy a llamar D a los autos que giran a la derecha, voy a llamar I a los autos que giran a la izquierda, y mi espacio muestral va a estar formado por todos estos elementos. ¿Sí? Acá tengo todos los posibles resultados de lo que yo observe de esos 3 vehículos. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, acá define un poco lo que les anticipé con el ejemplo anterior. Suceso elemental o evento simple, es lo mismo. Es cada uno de estos resultados observables. Cada uno de estos es un suceso elemental o un evento simple. Que los 3 giren a la derecha, como este caso,
los dos primeros a la derecha y el tercero a la izquierda. Cada uno de esos elementos de mi espacio muestral es un suceso elemental o evento simple. Espacio muestral, como les dije recién, es el conjunto de todos esos sucesos elementales, es decir, todas las posibilidades de observación. Ay, se me interrumpió. Micrófono. Sí, alguien tiene el micrófono abierto. Ese espacio muestral, bueno, no me acordé recién que también aparece con la letra S y también aparece con la letra E. Son las tres letras que se utilizan por lo general para simbolizar el espacio muestral, que es el conjunto formado por todo lo que yo pueda observar de un experimento. Si el experimento es lanzar una moneda, ¿cuántos elementos va a tener mi espacio muestral? 2. 2. ¿Cómo? Si el experimento es lanzar una moneda, ¿qué es lo que yo pueda observar de ese experimento? Las dos caras de la moneda. Las dos caras de la Claro. moneda. Entonces, mi universo, mi espacio muestral va a tener dos elementos, cara o seca, o cara o cruz, como le quieren llamar. Pero tengo dos sucesos elementales. Bueno, suceso, cuando el suceso no es elemental o no es simple, quiere decir que está formado por un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, si estamos con el experimento de lanzar un dado, que lo tenemos escrito acá, el espacio muestral, al lanzar un dado esto es lo que yo puedo observar, obtener los números del 1 al 6, y el suceso está definido como un número múltiplo de 3, ¿cuántos números múltiplo de 3 tengo en este espacio muestral? Dos, el 3 y el 6. Múltiplo de 3, tengo el 3 y el 6. Tengo dos elementos de ese universo. Entonces, 3 y 6, vamos a escribirlo bien, es un subconjunto que está incluido en el universo. Es un subconjunto. Por eso es un suceso y no aparece la palabrita elemental porque está formado por más de un evento simple de ese universo. ¿Sí? Y suceso imposible es el suceso que no contiene ningún suceso elemental. Se simboliza con el conjunto vacío. ¿Cómo sería en este experimento de lanzar un dado? Bueno, en el experimento de lanzar un dado, el suceso definido como que salga el número 10. Eso es un suceso imposible. La probabilidad de ocurrencia de los sucesos imposibles obviamente es nula, vale 0. ¿Sí? Cuando el suceso no contiene ningún suceso elemental, es decir, ningún elemento definido en ese espacio muestral, se lo llama suceso imposible y se representa con el conjunto vacío. ¿Se acuerdan que es el simbolito así? ¿No? Bueno, es importante que tengan estas definiciones, ¿no? Que se las aprendan de memoria, pero que sí sepan interpretarlas, ¿sí? Para que cuando tengamos que hacer ejercicios y nos hablan de un suceso elemental o de un evento simple, saber a qué está haciendo referencia, o cuando nos nombra el espacio muestral, saber a qué conjunto nos tenemos que focalizar o que prestar más atención. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Ahí un compañero está preguntando qué pasaría si sale el 4. Si también se lo tomaría como suceso imposible. Primero hay que definirlo, no es imposible porque el 4 es un elemento es este elemento del espacio muestral. Primero hay que ver cómo está definido. Si el suceso está definido que salga el número 4, es un suceso elemental. Si el suceso está definido que salga un número mayor que 3, es un suceso. ¿Por qué? Porque mayor que 3 tengo el 4, el 5 y el 6. No es elemental, porque está compuesto por 3 elementos. Es un subconjunto.
Y si el suceso es que salga -4, ahí sí es imposible porque el -4 no es un elemento del universo. ¿Se aclaró? No veo el chat, por eso. Sí, puso que sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ay. Ven que se me salió la punta. El lápiz. Ahí está. Bueno, vamos con esta definición. Esta definición parece difícil, pero es sencilla si la asociamos a los conjuntos, a la primera unidad de matemática. Son dos conceptos que vamos a utilizar. Y es el de conjuntos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. El espacio muestral se puede partir, es decir, de un espacio muestral yo puedo sacar tantos subconjuntos, tantas particiones, como eventos simples o sucesos simples tenga ese espacio muestral. Pero para que esas divisiones, esos subconjuntos, formen la partición del espacio muestral, tienen que tener la característica de ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Dos eventos, cualquiera, ahora vamos a verlo igual con un ejemplo, son mutuamente excluyentes cuando, además de ser particiones del espacio muestral, la ocurrencia de uno me implica la no ocurrencia del otro. Es decir, yo lanzo una moneda. Si en el lanzamiento de la moneda, en ese experimento, yo obtuve una cara, que haya salido cara me indica que no salió cruz. Entonces, cara y cruz son dos sucesos mutuamente excluyentes. Lo pueden asociar con la disyunción excluyente, con lo de culpable e inocente. ¿Se acuerdan que hablamos tanto el cuatrimestre anterior? Es uno o el otro, pero no puede ser los dos. Sí, sí. No pueden ser los dos y tiene que ser uno de los dos sí o sí. Como Es blanco o negro. en el ejemplo del auto es que o va a la izquierda o va a la derecha, no puede ir a los Claro. dos. No puede ir a los dos y tampoco puede quedar separado en el medio. Tiene que tomar sí o sí uno de los dos caminos. Entonces, eso es que sean mutuamente excluyentes. Que la ocurrencia de uno me indica la no ocurrencia del otro. Yo puedo tener dos sucesos, que salga el sol o que llueva. Bueno, a veces llueve con sol, no sé si es el mejor ejemplo. Pero la lluvia me está indicando la no ocurrencia de que salga el sol. ¿Sí? Ese concepto se lo conocen como eventos o sucesos mutuamente excluyentes. Y después, el concepto de colectivamente exhaustivos, que es cuando en un conjunto se involucra la totalidad del espacio muestral. Es decir, que la unión de esos conjuntos me tiene que dar el espacio muestral. Cuando yo uno los sucesos A y B, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo es la unión, no? En la unión de conjuntos yo tenía en cuenta todos los elementos, los que pertenecían a uno y los que pertenecían al otro. Aunque pertenezcan a uno, me alcanzaba La para disyunción común, ¿no? Claro, es la disyunción. Cuando esa unión entre conjuntos me da como resultado el universo, el espacio muestral, quiere decir que son colectivamente exhaustivos. Por lo tanto, los conjuntos van a ser particiones de un espacio muestral cuando cumplan estas dos condiciones al mismo tiempo. Recording is on. ¿Qué fue eso? ¿Alguien puso a grabar? No. ¿Me escuchan?
Sí, se escucha, Está profe. bien. Ah, bueno, fue eso entonces lo que escuché. Bueno, sigo. Cuando los conjuntos, las particiones, los subconjuntos cumplen estas dos condiciones al mismo tiempo, Recording has stopped. fíjense que acá hay un y, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, las dos al mismo tiempo, son particiones del espacio muestra. Bueno, seguimos. Tenemos un ejemplo. Van a ver que vamos a usar el ejemplo del dado muchísimo, porque es un ejemplo bastante sencillo de interpretar. ¿Sí? Se arroja un dado y se observa el número que sale. Ese es el experimento. Lanzo el dado y observo. ¿Cuál es el espacio muestral de ese experimento? El conjunto U, formado por los números del 1 al 6, porque el dado tiene 6 caras, y le asociamos estos números naturales a cada una de esas caras. Definimos sucesos. Están definidos aleatoriamente. El suceso A está definido como sale un número par. Por lo tanto, dentro de mi espacio muestral, yo tengo tres elementos, tres sucesos simples que cumplen la definición del conjunto A, que es el 2, el 4 y el 6. Otro suceso, definido como sale número impar, está compuesto por el número 1, 3 y 5. ¿Hasta ahí vamos? Y después tengo otro suceso definido por la letra C, que es sale múltiplo de 3, por lo tanto tengo dos eventos simples que forman ese conjunto, que es 3 y 6. Fíjense que la nomenclatura es todo lo mismo de conjuntos de la unidad 1, porque estamos trabajando con conjuntos. Entonces, fíjense que los conjuntos están definidos con una letra imprenta mayúscula, y cuando los vemos de manera explícita, por extensión, podemos ver uno a uno todos los elementos que componen el conjunto. ¿Sí? Entre llaves, por ser un conjunto, separados por punto y coma cada uno de sus elementos. ¿Sí? Esa simbología que aprendimos la mantenemos porque estamos trabajando con conjuntos y subconjuntos. Buenísimo. Bueno, dice, los sucesos A y B son particiones de U, ya que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Están de acuerdo con esta definición? Dice que estos dos sucesos son particiones del espacio muestral, porque son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Qué quería decir mutuamente excluyentes? Que o es uno o es el otro. Y en este caso, esa condición se cumple porque si es par, no se cumple la condición de que sea impar, y si es impar, no se cumple la otra condición de que sea par. Tal cual. Ningún número puede ser par e impar al mismo tiempo. Y sí tiene que ser alguna de las dos opciones. Por eso es que son mutuamente excluyentes. Perfecto. ¿Y colectivamente exhaustivos? ¿Son? Sí. Si yo hago la unión de esos dos sucesos, me da todo el universo. Engloba Claro, todo si el yo- universo. Perfecto. Si yo hago A unión B, voy a obtener 2, 4, 6, todos los elementos que pertenecen a A, más todos los elementos que pertenecen a B. Y esto es lo mismo que U. ¿Sí? Esa condición me hace que los sucesos sean colectivamente exhaustivos. Y como cumplen las dos condiciones, puedo decir que son particiones de U. Recuerden que dentro del conjunto pueden estar en cualquier orden los elementos que va a seguir siendo el mismo conjunto, ¿sí? No es un par ordenado, es un conjunto. Es lo mismo si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que si digo 2, 4, 6, 1, 3, 5. ¿Está bien? Los mismos elementos en otro orden es el mismo conjunto. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Seguimos. Bueno, dice, combinamos los sucesos A, B y C y obtenemos otros. Por ejemplo, el suceso D
está definido como que salga número impar y múltiplo de 3. Que salga número par. Que salga número par es como estaba definido el suceso A. ¿Y qué es? La intersección, la conjunción, ¿se acuerdan? Múltiplo de 3 estaba definido el suceso C. Entonces, el suceso D es un suceso compuesto por la intersección del suceso A y el suceso C. Como tengo el I, los elementos que pertenezcan al conjunto D van a tener que cumplir ambas condiciones al mismo tiempo. Dentro de mi universo, el número del 1 al 6, ¿tengo algún número que sea par y múltiplo de 3 al mismo tiempo? Sí. El 6. El 6. Es un conjunto unitario. Tiene un solo elemento, pero no es vacío. ¿Sí? La conjunción de los dos sucesos equivale a la intersección del mismo. Esto ya lo saben. Otro suceso, el suceso E, dice que salga número impar, estaba definido como suceso B, y la intersección, múltiplo de 3, suceso C. Por lo tanto, el suceso E es el resultado de la intersección entre B y C. Dentro del universo, del espacio muestral, ¿qué número tengo que sea impar y múltiplo de 3? 3. Otro conjunto unitario. ¿Sí? Fíjense que pueden aparecer ejercicios con este juego entre uniones e intersecciones entre conjuntos. Por eso es importante que los que no lo tengan tan fresco vayan a revisar y a refrescar un poco la unidad 1, ¿sí? De matemática. Después tenemos el suceso F, que está definido como que salga número par o múltiplo de 3. Número par dijimos que era el suceso A, múltiplo de 3, el suceso C. ¿Y el O qué operación es entre conjuntos? La unión. La unión. La unión, ¿sí? Con que cumpla al menos una de las condiciones va a pertenecer al conjunto F. Por lo tanto, el conjunto F es el resultado de la unión entre el conjunto A y el conjunto C. De mi espacio muestral, de mi universo, de los números naturales del 1 al 6, ¿qué número tengo par o múltiplo de 3? 6. Pares tengo el 2, el 4, el 6. Y múltiplo de 3 tengo el 6 y el 3. Como el 6 ya está entre los pares, agrego el 3. No vuelvo a agregar el 6. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se forma el conjunto F? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno. Seguimos. Bueno, acá hay varios para refrescar las operaciones entre conjuntos. Otro conjunto, el conjunto G, suceso, mejor dicho, dice que salga número impar o múltiplo de 3. Número impar estaba definido como suceso B, múltiplo de 3 como suceso C, o es la unión, por lo tanto tengo que hacer B unión C. Impar o múltiplo de 3. Impar tengo el 1, el 3 y el 5. Y múltiplo de 3, además del 3, tengo el 6. Entonces, estos 4 elementos, ese subconjunto, es el que está definido por la unión entre B y C. Bueno, hay que refrescar el concepto de unión, de intersección, de diferencia excluyente, de complemento entre conjuntos que ya lo vimos, ¿sí? A los que se les haga más sencilla la interpretación, se puede representar en diagramas de Venn, siempre que en el universo estén los 6 elementos, eventos simples, que son el resultado de lo observable de un experimento, que en este caso era el lanzamiento de un dado.
¿sí? No nos corramos del experimento. Bueno, acá está igual, por si no lo tienen a mano, yo se los agregué para que lo puedan tener disponible, ¿sí? La intersección, la unión, mutuamente excluyentes, es decir, que no tienen ningún elemento en común, el complemento, todo lo que pertenece al universo pero no pertenece al conjunto, la diferencia simétrica o disyunción excluyente, ¿sí? Es o, no pueden estar en los dos conjuntos al mismo tiempo y tampoco no pueden no pertenecer a ninguno. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No? No, no. Bueno, vamos a arrancar con el concepto de probabilidad. La primera definición que vamos a ver se la conoce como definición clásica de probabilidad y es bastante intuitiva. No van a tener problemas con interpretarla. Esta definición dice, sea un suceso aleatorio S, llama S al suceso aleatorio, es decir, un suceso que tiene sentido calcularle la probabilidad. Así habíamos definido aleatorio. Sea un suceso aleatorio S, definido en un espacio muestral U, se define la probabilidad de ocurrencia de S al cociente, a la división, entre los casos favorables a la ocurrencia de ese suceso y los casos posibles del experimento. Entonces, definición clásica de probabilidad se obtiene casos favorables sobre casos posibles. Fíjense que la probabilidad de ocurrencia de ese suceso se denota de esta manera. Esto significa la probabilidad de que ocurra ese. La probabilidad de que ocurra ese se obtiene del cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Ahora, ¿qué son los casos posibles? Casos posibles son los eventos simples que yo pueda observar del experimento. Es la cantidad de elementos del espacio muestral. Casos posibles es cantidad de elementos del espacio muestral, es decir, el cardenal de U. ¿Sí? En el lanzamiento de un dado, ¿cuántos casos posibles tengo? 6. 6. Y los casos favorables van a depender de cómo esté definido el suceso S. Pero si el suceso S está definido como obtener un número impar, ¿cuál va a ser el cardinal de ese suceso S? 3. 3, porque 1, 3 y 5. Entonces, la probabilidad de sacar un número impar, ahora seguramente hay un ejemplo en las diapositivas siguientes, no sé por qué me adelanté, pero si yo llamo S a obtener un número impar al lanzar un dado, la probabilidad de que ocurra eso va a ser 3 casos favorables sobre 6 casos posibles. 3 sextos es 0,5. Es un número entre 0 y 1, como vimos en la primera definición. Escuché un sonidito. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Levantaron la mano? No sé qué será. ¿No? ¿Están? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Ah, Sí, no sé qué habrá. Bueno, capaz que cuando... que le están contestando. Ah, bueno, están escribiendo en el chat. Bueno, si pueden participar con el micrófono, mucho mejor porque el chat no lo veo. Pero, bueno, si alguien me pone algo en el chat por ahí, me avisan. Bueno.
Esa es la primera, probabilidad que acabamos de calcular, ¿sí? Vamos a verlo más prolijo con un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. El experimento dice, se arroja un dado y se observa el número que sale. Y tenemos la definición de 3 sucesos. El suceso A, definido que salga número par. El suceso B, que salga número impar. Y el suceso C, que salga múltiplo de 3. Dice, para calcular la probabilidad de que salga un número par, o sea, calculamos la probabilidad de A, esto es la probabilidad de A, estando A definido como que salga un número par, es casos favorables sobre casos posibles. ¿Por qué 3? Y bueno, porque 3 es la cantidad de elementos del conjunto A. ¿Y por qué 6? Porque es la cantidad de elementos del espacio muestral que puede estar definido con la letra U, la letra E o la letra E. ¿Sí? ¿Lo pueden dejar en fracción? Sí, lo pueden dejar en fracción. Pero ¿qué pasa? Recuerden que la primera definición que vimos de probabilidad nos dice que es un número entre 0 y 1. O sea que la probabilidad de cualquier suceso va a ser un número mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Y el que no esté muy familiarizado con las fracciones, quizás no ve que esto es un 0,5. ¿Y para qué sirve eso? Sirve porque si ustedes calculan una probabilidad y de repente les dio negativa, saben que algo está mal, o si calculan una probabilidad y de repente les dio 3,5, saben que está mal. Entonces, si la probabilidad nos da un valor entre 0 y 1, bueno, sé con certeza que estoy dentro de los parámetros que la definición establece, ¿sí? Que no estoy contradiciendo nada. Que es la próxima definición que vamos a ver, se llama axiomática. Y es importante porque yo, cuando calculo una probabilidad, nunca puedo contradecir ninguno de esos axiomas que la definen. Bueno, vamos con estos ejemplos que dice acá. Calcular las siguientes probabilidades. Probabilidad de C. ¿Cómo está definido C? Que salga un múltiplo de 3. Bueno, entonces la probabilidad de C va a ser casos favorables sobre casos posibles. Siempre que esté trabajando con el experimento del lanzamiento de un dado, los casos posibles van a ser siempre 6, porque 6 es la cantidad de elementos, no puedo escribir ahí. 6 es la cantidad de elementos del espacio muestral. ¿Y cuántos casos favorables? O sea, ¿cuáles son los elementos que están dentro del subconjunto C? Que salga múltiplo de 3. ¿Cuántos casos favorecen a la ocurrencia? 3 y 6. 3 y 6. 2. Bien. 2 sextos, si lo paso a decimal, ¿cuánto es? 0,3. 0,3 periódicos, ¿no? Sería el 33,3%, hablándolo en porcentaje. Bien. Bueno, ¿se entiende cómo se calculan las probabilidades aplicando esta definición? Vieron que es bastante sencillo. O sea que si el resultado da más de 1 es porque algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí. Si da más de 1... O menos de 0. O menos de 0 también. Puede dar 0 y puede dar 1, incluye los extremos. Lo que no te puede dar es más que 1. Ok, gracias. Bien. Bueno, el segundo ejercicio dice calcular la probabilidad. Acá falta una intersección. La probabilidad de A intersección C, que coloquialmente sería la probabilidad de que salga par, que es la ocurrencia del suceso A, y, porque hay una intersección, múltiplo de 3. Tiene que cumplir ambas condiciones al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿cuántos casos favorables hay para la ocurrencia de ese suceso A intersección C?
1. par y múltiplo Uno. de 3. Una que es el número 6. Pero no ponemos el número, no ponemos el evento simple, ponemos la cantidad de elementos de ese subconjunto, ¿sí? No se confundan con eso. Y bueno, como dije recién, siempre es sobre 6 porque estamos trabajando dentro del mismo espacio muestral. Bueno, la probabilidad de no A, ¿sí? El complemento de A. Es decir, de la no ocurrencia del suceso A. Coloquialmente sería la probabilidad de que no salga par. No salga par. ¿Profe, está escribiendo? 3 también. 3, porque que no salga par sería que salga impar, ¿no? Serían estos 3. 3 de 6, o sea, 0,5. ¿Me siguen o hay alguien que está colgado? ¿Vamos bien? Está bien, profe. ¿Sí? Bueno, el cuarto ejemplo dice la probabilidad de no C o del complemento de C. Cuando leo C dice que sea múltiplo de 3, sale múltiplo de 3. Negar eso sería que no salga múltiplo de 3. ¿Y cuáles 4. son 4. los que no son múltiplos? Son 4 números, El ¿no? 1, el 2, el 5 y el 4. Bien, 1, 2, 4, 5, o sea, tengo 4 casos favorables sobre 6 casos posibles. Y acá tengo una suma de probabilidades. Lo trabajo igual. Calculo la probabilidad de A y a esa probabilidad le sumo la probabilidad de no A. Pero ¿qué pasa? A y no A son complementos. Si son complementos, al unirlos me da el universo. Entonces voy a estar calculando la probabilidad del universo acá, o de mi espacio muestral. La probabilidad del espacio muestral siempre es 1. Ese es otro axioma que no hay que contradecir. Es como hacer A más B eso, ¿no? Es como hacer A más B, tal cual. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par o impar? Y los que salen van a ser pares o impares. Entonces voy a hacer 3 sextos más 3 sextos, que serían 6 sextos, y es 1. Que sería el Pero esto es 100%. para que sería el 100%. ¿Sí? Porque tengo un O. Fíjense que cuando tengo un O es la suma. O al revés, cuando tengo la suma es una unión. Una unión de probabilidades. Bueno, ¿alguna pregunta de estos pequeños ejercicios? ¿No? ¿Avanzamos? Bueno, y acá están los axiomas que les nombré recién. Esta es otra definición, se la conoce como definición axiomática de la probabilidad. Y dice que la probabilidad de ocurrencia de un suceso aleatorio, S, también lo llama S, es un número real, P de S, que cumple los siguientes axiomas. Esto ya lo vimos recién. La probabilidad siempre va a ser un valor entre 0 y 1, siendo 0 cuando conozco que ese suceso no va a ocurrir y 1 cuando conozco con certeza que sí va a ocurrir. Cuanto más me acerco al 0, más se achica la probabilidad de ocurrencia. Cuanto más me acerco al 1, más se achica la probabilidad de ocurrencia. No ocurrencia del 0, ocurrencia del 1. Después dice, si el suceso es todo el espacio muestral, como era el suceso que vimos recién, la probabilidad del espacio muestral siempre es 1. Si el suceso es el conjunto vacío, o sea que es un suceso imposible, la probabilidad de ocurrencia va a ser nula. Esto también lo dije recién cuando estábamos definiendo suceso imposible. Y la suma de dos sucesos complementarios va a ser 1. Este en realidad son 3 axiomas, porque este axioma en realidad es como un desencadenante de este otro. ¿Por qué? Porque un suceso
unión, su complemento, siempre va a ser el espacio muestral. Entonces estoy calculando de forma indirecta la probabilidad del espacio muestral. ¿Sí? Esos son los 3 axiomas que no hay que contradecir nunca cuando se esté calculando una probabilidad. Por más que no estemos aplicando esta definición y estemos aplicando la definición clásica u otras que vamos a ir viendo, esto no se contradice nunca. Vamos a este ejemplo que me gustaría que lo piensen. Dice, en una pareja, cada uno de sus miembros posee genes para ojos castaños y para ojos azules. Teniendo en cuenta que cada uno tiene la misma probabilidad de aportar un gen para ojos castaños que para ojos azules, y que el gen para ojos castaños es dominante, obtener la probabilidad de que un hijo nacido de esta pareja tenga ojos castaños. O sea que supongamos que es madre y padre, la madre aporta un gen y el padre aporta un gen. Puede que los dos aporten para ojos castaños, uno para ojos castaños y uno para ojos azules, o los dos para ojos azules. ¿Sí? Yo tengo que calcular la probabilidad de que el hijo nacido de esta pareja tenga ojos castaños. Entonces podría definir, que no tengo el puntero acá, tendría que definir primero el suceso ojos castaños. Bueno, ya me estaba por poner a hacerlo yo. Piénsenlo ustedes. Busquen cómo definirían el suceso, le ponen una letra, lo definen, ¿sí? ¿Cuál sería el espacio muestral? Que un poco ya se los dije yo. Que madre y padre aporten el gen para ojos castaños, que madre y padre aporten el gen para ojos azules, madre ojos castaños, padre ojos azules, madre ojos azules, padre ojos castaños. Y ahí tengo todo mi espacio muestral. Al ver la cantidad de elementos que tengo en mi espacio muestral, sé la cantidad de casos posibles. Y después voy a observar en ese espacio muestral cuáles son los casos favorables a que ocurra el suceso. ¿Cuál es el suceso? Un hijo nacido con ojos castaños. ¿Sí? Espero un ratito, así lo piensan. Yo voy a llamar ese al suceso hijo nacido con ojos castaños. Al espacio muestral lo voy a llamar E. Y cada elemento de ese espacio muestral, cada suceso simple, está compuesto por los genes que aporta cada padre. ¿Sí? Y el Es más primer probable que sea elemento, castaño, ¿no? sí, porque te dice que el gen dominante es el de ojos castaños, lo dice por acá para que no lo encuentro. Y el gen para ojos castaños es dominante. Quiere decir que si uno de los dos aporta un gen para ojos castaños, el hijo va a tener ojos castaños. Pero la estructura sería, si llamo al primer gen al que aporta la mamá y el segundo gen el que aporta el papá, puede que los dos aporten para ojos castaños, que la madre para ojos castaños y el papá para ojos azules, que la madre para ojos azules y el papá para ojos castaños. Ahí no irá punto y coma. 3/4, ¿no, profe? Sí, esperen que no puedo borrar. Esto es ahí. La mamá para ojos azules y el papá para ojos castaños, o los dos para ojos azules. Ese es mi espacio muestral, no hay otra combinación posible. ¿Sí? Claro. Son dos elementos de a 2. 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Ahora, estos son
mis casos favorables o posibles. Posibles, en total. Posibles. Mis casos posibles son 4. Y ahora yo tengo que ver cuáles son mis casos favorables. ¿Para qué? Para poder calcular la probabilidad de ocurrencia de ese. Casos favorables sobre casos posibles. Casos posibles son 4. ¿Y favorables cuáles son? Si sé que el gen dominante es el de ojos castaños. 3. 3. Un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Entonces es 3 de 4, que es 0,75. O 75%. A mí me gusta que al principio lo 75% de que sea trabajemos. castaño. Sí. A mí me gusta que al comienzo utilicemos esta forma, ¿sí? Después vamos a tener tiempo para manejarnos con porcentajes. Primero en decimal. Sí. Para poder visualizar esto de que sea un número entre 0 y 1. Bueno, y ahí terminó. Calculamos la probabilidad de que el hijo nacido tenga ojos castaños, es de 0,75. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Sí. Yo le Sí, hice igual. Bueno, vamos a otro. Sí, sí. Tenemos otro, dice, una mujer es portadora de hemofilia. Aunque la mujer no tenga la enfermedad, puede transmitirla a sus 3 hijos. Suponiendo que es igualmente probable que se transmita o no la enfermedad, o sea, es 50 y 50. Obtener las probabilidades de los siguientes casos. Que ningún hijo tenga la enfermedad, a lo que vamos a llamar suceso A. La probabilidad de que 2 de los 3 hijos tengan la enfermedad, que lo vamos a llamar suceso B. Y nos pide obtener las trayectorias para este experimento mediante un diagrama de árbol, que es una herramienta que está muy buena para poder ver todo ese abanico de posibilidades en este experimento de que los hijos tengan o no la enfermedad que porta la madre. Bueno, yo no sé si, a ver si está acá. Ah, bueno, está resuelto acá. Pero se entiende el ejercicio, la mamá es portadora de una enfermedad y que se la transmita a los hijos o no, tiene el mismo porcentaje de ocurrencia, o sea, puede que haya un 50% de que la tenga y un 50% de que no la tenga. Entonces, lo primero que, yo siempre digo lo mismo cuando estoy haciendo estos ejercicios, yo me tengo que poner como, es como vivenciar el ejercicio, ¿no? Tengo que ponerme ahí en el papel del enunciado para poder entenderlo, porque entendiendo y sabiéndolo plantear, después resolver es muy sencillo porque son todas cuentitas como las que vimos recién, que se hacen en el aire, que ni siquiera calculadora tenemos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ponernos en el lugar de la mamá. La mamá tiene su primer hijo. Vamos a hacer el diagrama de árbol. Esta es la mamá. La mamá tiene su primer hijo. Cuando tiene su primer hijo, esta es la columna del primer hijo. Esta es la columna del segundo hijo y esta es la columna del tercer hijo. Cuando la mamá tiene el primer hijo, yo tengo 2 opciones. Que el hijo tenga la enfermedad o que no tenga la enfermedad. S llama a que el hijo sí tenga la enfermedad y N a que el hijo no tenga la enfermedad. Y es 50, dijimos que era la misma probabilidad. O sea, tengo 0,5 de probabilidad de que sí tenga la enfermedad y 0,5 de probabilidad de que no tenga la enfermedad. ¿Sí? Hasta ahí vamos el primer hijo. Tengo 2 opciones. La madre tiene el segundo hijo. Entonces acá se empieza a abrir las ramas de ese árbol. Entonces, la mamá tiene el segundo hijo y puede que el segundo hijo tenga o no tenga la enfermedad. Pero hay que tener en cuenta qué ocurrió con el primero. Entonces, si el primero sí tiene la enfermedad, cuando la mamá tiene el segundo, tengo otra vez las 2 posibilidades, de que tenga la enfermedad o de que no la tenga.
Y si el primero 50, no 50. tuvo la enfermedad, claro, 50 y 50, 0,5 y 0,5. Y si el primero no tuvo la enfermedad, también tengo 50 y 50, que sí la tenga y que no la tenga. Este 0,5 ahora no sirve, pero cuando veamos otros tipos de probabilidades, sí, por eso lo voy poniendo así se van familiarizando. Y lo mismo ocurre con el tercer hijo. Tengo que tener en cuenta qué pasó con los anteriores. Entonces, el tercer hijo puede que tenga la enfermedad, viniendo de que los otros dos también la tengan, entonces estaría en que los tres tienen la enfermedad. Puede que el tercer hijo no la tenga, y si yo vuelvo los dos primeros sí, entonces estoy en este caso, el primero sí, el segundo sí y el tercero no. Después puede que el tercer hijo sí la tenga, pero viniendo desde esta rama, que el primero sí y el segundo no. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se va ramificando ese árbol? Sí, sí. Bien. Y así voy a 8 obtener posibilidades. las 8 posibilidades. ¿Por qué 8 posibilidades? Porque tengo 2 dos elevado a la caminos. 3. Bien. 2 elevado a la 3. 3 porque son 3 hijos y 2 porque o tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. Entonces, el diagrama de árbol está bueno también para ver esa trayectoria, ¿sí? Un diagrama de árbol también podríamos haber hecho con los autos de la autopista. Claro, es el mismo Entonces, ejemplo casi. Claro, Profe, es lo en mismo. el tercer hijo la probabilidad cambia, ¿no? ¿Cómo? En el tercer hijo la probabilidad cambia, ¿no? De ahí del 0.5 que usted puso. No, siempre es 0,5. Cada vez que esa mamá tiene un hijo, tiene el mismo porcentaje de transmitirle o no la enfermedad. Siempre es 0,5 y 0,5. Entonces ahí tengo mis 8 casos posibles. Esta es una herramienta que la pueden usar siempre, ¿sí? En cualquier ejercicio. No hace falta que les pida, va a haber ejercicios que les pide, ¿no? Desarrollar el diagrama de árbol, obtener el diagrama de árbol para inducirlos a ustedes a que empiecen a utilizarlo, pero después lo van a utilizar porque está muy bueno para poder visualizar todas esas trayectorias y esos casos posibles. Ahí tengo mis casos posibles, es decir, que todo esto es mi espacio muestral. ¿Vamos bien? Sí, sí. Yo ya me Sí, perdí sí. lo que me preguntaba, pero en el punto 1 me dice que ningún hijo tenga la enfermedad. O sea que acá tengo que calcular la probabilidad de A, siendo A que ningún hijo tenga la enfermedad. Bueno. 1 sobre 8 sería. 1 sobre 8, profe. Bien, ¿por qué 1 sobre 8? Porque solo hay una posibilidad en que ninguno tenga la enfermedad. Entre 8 posibilidades. Claro. Perfecto. El último de la trayectoria sería. Perfecto. Tenemos un caso favorable, que es el último de la trayectoria NNN, sobre casos posibles que vimos que son 8. Por eso es que es 1/8 la probabilidad de ocurrencia de que ningún hijo tenga la enfermedad. ¿Sí? El otro punto dice que 2 hijos tengan la enfermedad, a lo que llama suceso B. Entonces tengo que calcular la probabilidad de B. Que 2 hijos tengan la enfermedad. No me dice cuáles, me dice 2 de los 3. 2 sobre 8 sería. Sí, estaría bueno que diga solamente 2, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a poner tan puntillosos. Dice 2 de 3. Por lo tanto, 2 de 3 tenemos este caso, Serían 3. y ningún otro. ¿Sería cuál la probabilidad de B? 3 sobre 8. 3 sobre 8. 3 casos favorables sobre 8 casos posibles. ¿Sí? ¿Se entendió cómo utilizar esta herramienta del diagrama de árbol? Está buena. Y después, por ahora, solamente calculamos probabilidades de esta manera. Casos favorables sobre casos posibles. Recuerden que tanto en los favorables como en los posibles estamos trabajando con los cardinales, con la cantidad de elementos de cada conjunto. Y que el cociente siempre tiene que dar un número entre 0 y 1. Bueno, vamos con otro.
Dice, considerando el siguiente experimento, escribe su espacio muestral. Solo hay que escribir el espacio muestral. Y el experimento dice, se elige un número natural al azar entre 1 y 5. Recuerden que los números naturales son los enteros positivos. Al mismo tiempo que se elige un color entre rojo, verde y azul. Es decir, elijo un número y un color. Hay que escribir el espacio muestral. ¿Se animan? Les doy unos minutitos. 1 a 5, ¿cuántos números tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 números y 3 colores. Tengo que combinar todo eso. ¿El 0 no cuenta? No. Dice entre 1 y 5. Ah, disculpe. Puede ser que sea 15, profe. 1 verde, 1 rojo, 1 azul, 2 verde, 2 rojos, 2 azul. Bien. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente, porque estoy combinando 5 elementos de los números con 3 elementos de los colores. 5 por 3, 15. Me quedaría un espacio muestral con 15 elementos. Como dice el compañero, puede ser 1 y el color rojo. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir sin paréntesis igual. 1 y el color verde, 1 y el color azul, 2 y el color rojo, 2 y el color verde, 2 y el color azul. Lo mismo con el 3, con el 4 y con el 5. La cantidad de elementos de ese espacio muestral les tiene que dar 15. Bueno, espero por si alguien lo está pensando. Pero este ejercicio no tiene nada que ver con el otro que vimos antes recién, ¿no? No. De los chicos. No, solamente pide el espacio muestral, ni siquiera nos pide calcular ninguna probabilidad. No. Profe, ¿y qué hay que sacar los elementos? Cada uno de los elementos. Solo escribir el espacio muestral por extensión, que yo lo corté acá, pero en realidad es 3 rojo, Ajá. 3 verde, 3 azul. 3R, 3B, 3A, Claro. 4R, 4B, Todas las 4A, combinaciones. 5R. Sí, solamente eso. Ven que dice, escribe su espacio muestral, nada más. Son toda la cantidad de combinaciones posibles. Sí, sí, sí. Eso solo. Bueno, y acá tenemos ya los ejercicios. Estos ejercicios son para que practiquen, ¿sí? A mí me interesa que los piensen ustedes, así que si los pueden pensar para la próxima clase, sería lo ideal, y arrancamos la clase que viene con dudas, consultas, compartimos resultados de estos ejercicios, ¿sí? ¿A dónde está esto, profe? Esos ya te los voy a enviar, no se los mandé todavía. Quería esperar porque sabía que seguramente alguno se sume, entonces para agregarlo a la lista de los correos electrónicos, y ya hoy mismo se los comparto. Profe, de consulta, una repagada, ¿no? Pero no me quedó claro. El tema de cómo definir el campo muestral, el U, el E, ¿cómo era eso? El espacio muestral, Eso, para el por ejemplo, espacio ahí. muestral se usa por lo general la letra E o la letra U, cualquiera. La que más se Ah, use. ok. Listo, me estaba confundiendo porque lo veía con E, lo veía con U y no terminaba de entender. Listo, ya lo entendí. Gracias. A mí me gusta más la E porque es de espacio muestral, pero se usa U por el universo también. Por universo, claro. Yo lo relaciono Claro, con el tema yo anterior. lo estaba relacionando con eso. Lo estaba relacionando Ah, bueno, con usan la U, es lo mismo.
Sí. Usen la U. Bueno, el ejercicio 1 dice, para cada uno de los siguientes experimentos se pide definir el espacio muestral. Solamente tienen que escribir el espacio muestral como en el ejercicio que hicimos recién. Pero son distintos los experimentos. Por ejemplo, en el inciso A dice, se analiza un tubo de ensayo con una muestra para detectar la presencia o ausencia de una molécula contaminante. Yo tengo un tubo de ensayo y observo. ¿Qué puedo observar? Si tiene la molécula o no la Si tiene. está presente o no. Claro, 1 y 2. entonces, 1 y 2, sí, no, presencia y B, ausencia. B o Los F. elementos los ponen con la simbología que quieran, siempre y cuando esté definido, ¿no? Si ponen 1 y 2, bueno, 1 es la presencia de la molécula, 2 es la ausencia de la molécula. ¿Sí? Si no, pueden poner directamente la palabra, no hace falta que por ahora, no hace falta que trabajemos con números. Pueden trabajar con palabras, con letras. El experimento B dice, se seleccionaron sucesivamente 2 artículos de una producción y se clasifica cada uno en normal o defectuoso. Es decir, agarro un artículo, es normal o defectuoso. Agarro un segundo artículo, es normal o defectuoso. Pero se seleccionan 2 sucesivamente. Es como los 3 hijos o los 3 vehículos. Entonces puede ser que los 2 sean normales, que los 2 sean defectuosos, que el primero normal y el segundo defectuoso, o el primero defectuoso y el segundo normal. Voy a tener 4 posibilidades, 4 elementos va a tener ese espacio muestral. Claro, 2 por 2. 2 por 2. 2 sobre 2. 2 al cuadrado, tal cual. Bueno, el tercero dice, se arroja una moneda, sencillo, cara o seca. El cuarto dice, se seleccionaron 2 billetes de una billetera que contiene un billete de 10, uno de 50 y uno de 20. Considerar el experimento con y sin reposición. Interesante este. Tiene 3 billetes, yo tengo que agarrar 2. Acá van a tener que hacer 2 espacios muestrales. Uno si se repone el billete y otro si no se repone el billete. ¿Cómo que se repone? ¿Que se pueda repetir? ¿Puedo Claro. agarrar 2 de 50, por Agarro el ejemplo? billete de 10 y lo vuelvo a guardar, entonces lo puedo volver a agarrar. Ajá. Ahí mi espacio muestral va a ser más grande, porque va a ser, agarro 2 veces el 10, 2 veces el 50, 2 veces el 20, agarro 10, 50, 10, 20, agarro 50, 20. ¿Sí? Agrega 3 posibilidades más, creo, ¿no? Agrega, sí, tal cual. Pero bueno, ahí hay 2 espacios muestrales porque son 2 experimentos. En uno se repone el billete que se extrae y en el otro no. Claro, pero la cantidad de elementos del espacio muestral al reponer le agregaría Aumenta. 3 más, ¿no? Sí. Porque de que salga o 2 veces 10, o 2 veces 50, o 2 veces 20. Sí. Estás en lo correcto. Okay. Después dice, de una caja que contiene bolillas blancas y negras, se extraen sucesivamente hasta obtener 2 bolillas blancas o 4 bolillas cualesquiera. O sea, una urna, una caja tiene bolillas blancas y negras. Yo voy a parar de extraer si sucede una cosa u otra cosa. Una es que salgan 2 bolillas blancas y la otra es sacar 4 bolillas. O sea que lo máximo que yo voy a poder sacar son 4 bolillas. ¿Cuándo voy a llegar a sacar 4 bolillas? Si en las 3 primeras no saqué 2 blancas. ¿Se entiende? Meto la mano, saco una bolilla blanca. Meto la mano, saco una bolilla blanca, listo, no metí más la mano porque cumplí esto, 2 bolillas blancas. O sea, acá se pueden cumplir las 2 condiciones, pero no es Una necesario que se cumpla. u otra, claro. Porque dice, extraigo sucesivamente hasta obtener. Una vez que obtengo un suceso u otro suceso, no extraigo más. Ejemplo, meto la mano, saco una bolilla blanca. Meto la mano, saco una bolilla negra. Vuelvo a meter la mano. Saco otra bolilla negra. Vuelvo a meter la mano, saco otra bolilla negra. Es decir, saqué una blanca y 3 negras. ¿Cuál de los 2 sucesos se cumple? Sacar 4 bolillas De las 4. cualquiera. Claro.
Ahora, si yo meto la mano, saco negra. Meto la mano y saco blanca. Meto la mano y saco blanca, corto ahí. ¿Por qué? Porque se cumplió el primer suceso de sacar 2 bolillas blancas. 2 sobre 4, elevado a la 4 sería ahí. Acá tenemos blanca o negra. Sí. No porque podés tener, no necesariamente van a ser siempre 4 extracciones. Puede ser 2 extracciones si en el primer intento sacaste 2 blancas y vas a tener varias de 3. Es lo que ocurra primero. Bueno, pero Lo que si ocurra estás haciendo primero. el árbol que estábamos haciendo recién, en las que ya salen 2 blancas de uno, ya se corta ahí. Cortas Ya puede el hacer árbol. con 3 bolillas, puede ser la primera negra y la segunda 2 blancas y ya corta. Sí, o podés sacar blanca, negra, blanca. Claro. Hay que pensarlo, Claro. sí, está bueno. Bueno, el ejercicio 2 dice describir por extensión los siguientes sucesos correspondientes a los experimentos aleatorios descritos en el ítem B. Sí, del ejercicio anterior. El suceso A está definido como el primer artículo es defectuoso, es del inciso B del ejercicio anterior. Al menos uno de los 2 artículos es defectuoso, dice al menos, o sea, 1 o 2, o que ambos son defectuosos. Ese está sencillo. El primero, el A no está del todo claro porque podría, por lo que se entiende, es como que solo el primer artículo es defectuoso, pero no está Primero, del explícito. segundo no te dice nada, entonces tenés Exacto. que contemplar las 2 posibilidades. Puede ser defectuoso o defectuoso y normal, porque te habla solo del primero, pero vos analizaste 2. Si tengo que definir por extensión, en estos casos que es o uno u otro, tengo que poner, bueno, en este caso el A, solo poner defectuoso normal, punto y coma, defectuoso y Claro. y ya está definido por extensión. Eso iba a escribir lo mismo que dijiste, defectuoso o defectuoso normal. Listo, ahí quedó. Las 2 posibilidades no tiene. Sí. Bueno, después que al menos uno de los 2 es defectuoso, ahí vas a tener defectuoso normal, normal defectuoso, defectuoso, porque te dice al menos. El único que no se contempla es que los 2 sean normales. Claro. Claro. Bien. Y después que ambos sean defectuosos, va a ser un conjunto unitario. Bueno, esto es como repaso, ¿ven? Tienen inclusión, tienen intersección, tienen complemento. Es más repaso que contenido nuevo. El punto 3. Profe, hola. Quería consultar una cosa de la guía. Va a haber una guía, no sé si ya lo mencionó, si ya lo dijo antes. Si ya va a haber una guía de estudio. En cada clase van a tener estas pequeñas guías de ejercicios y cuando terminemos de ver el contenido de la unidad 2 y 3, que es el más importante de este primer bloque, ahí también hay una guía de ejercicios. ¿Sí? Ah, ok, todavía no estaba habilitada, digamos. No. Ah, ok. Vamos. Gracias. De a poco. Bueno, el 4 dice, supongamos que se lanza una moneda 3 veces y se observan las caras superiores registrando cara o cruz según corresponda. O sea, lanzo una moneda, registro, la vuelvo a lanzar, registro, la vuelvo a lanzar, registro. ¿Sí? Es igual que el de los hijos, igual que el de los autos que bajan de la autopista. Primero hay que establecer el espacio muestral, siempre. Asignar una probabilidad a cada punto, a cada suceso simple, a cada evento simple de ese espacio muestral. Verificar si se trata de un espacio de equiprobabilidad. Eso no lo nombré. No sé si me lo pasé o es un ejercicio que no está acá. Acá me la pasé, está la definición. Pero bueno, un espacio, lo leemos, igual se los explico ahora. Un espacio muestral equiprobable es cuando
cada suceso simple de ese espacio muestral, cada elemento de ese universo, tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del lanzamiento de un dado. Sí. En el Siempre lanzamiento de un dado, cada uno de los lados puede salir la misma cantidad, la misma claro, probabilidad tiene de la ese que el misma resto. probabilidad. Sí, bien. Eso es un espacio equiprobable. La probabilidad de que salga 1 en el lanzamiento de un dado, ¿cuál es? Probabilidad de obtener el número 1. 1 de 6. 1 de 6. Probabilidad de obtener el número 2. También 1 de 6. 1 de 6. Y así con todos los elementos del universo. Cuando la probabilidad de ocurrencia es la misma para cada elemento del universo, se dice que es un espacio muestral equiprobable. La verdad es que me lo pasé por alto porque en los espacios muestrales que estamos trabajando ahora son todos equiprobables, ¿sí? Pero bueno, justo acá les ¿Solo pide... cuando es uno nomás? No, depende cómo sea para cuando es uno, ¿qué cosa? Si dijera ponerle del dado, la posibilidad de que salga par es 2 sobre Ahí 6. ya cambia, sí. No, porque espacio muestral equiprobable vos tenés que calcular la probabilidad de cada elemento. Son todos sucesos simples. Que salga par es un suceso, pero no es simple. Porque involucra a varios Es un de ahí del subconjunto, universo. claro. Claro. ¿Sí? O sea, Bueno, probarlos de a uno. Cada uno. de a uno, sí. Profe, disculpe, el alumno Ramiro Ortiz dice que tiene una emergencia y quiere saber si puede dar el presente ahora, porque se tiene que Sí. retirar. Sí, ahí aguantame que lo anoto. Sí, gracias por avisarme. De nada. Bien, bueno, dado ese experimento hay que hacer distintas cosas. Primero establecer el espacio muestral, después calcular las probabilidades puntuales. Se le dice probabilidad puntual a la probabilidad de cada evento simple o cada suceso elemental. Y verificar que se trata de un espacio equiprobable. El punto C dice, sea A el evento de observar exactamente una sola vez cara, y B, el evento de observar al menos una cara. Acá hay que prestar atención con el solamente, con el al menos, ¿sí? Igual que en conjuntos. Y nos pide obtener los espacios muestrales tanto del suceso A como del suceso B. Y el punto D pide a partir de las respuestas, o sea, de estos sucesos, calcular las probabilidades de A y de B. Siempre A está definido como observar exactamente una cara, y B como observar al menos una cara. Puede ser 2 o pueden ser 3 porque estoy lanzando 3 veces la moneda. Bien, después el punto 5 dice una bolsa contiene 10 bolas numeradas del 1 al 10, como un bingo, pero del 1 al 10. La experiencia consiste en extraer una bola al azar. ¿Cuál es el espacio muestral? Primero hay que definir el espacio muestral. Y después dice, considerando los sucesos A y B, escribir los sucesos A, B, A unión B y A intersección B. El suceso A está definido como obtener un número primo. Recuerden que los números primos son los que se pueden dividir por uno y por sí mismo. ¿Sí? Los que tienen solamente son sus múltiplos. Y los múltiplos de 3 son los que están en la tabla del 3, 3, 6, 9, 12. Solo escribir los espacios muestrales. Después, en el punto 6, dice lanzamos 3 veces una moneda obteniendo un suceso elemental. Escribe el espacio muestral para el suceso anterior. Y nos pregunta, ¿cuáles de dichos sucesos componen S, siendo S, estando definido S, como la primera vez salió cara? De esos 3 lanzamientos, la primera vez salió cara, no importa que sale la segunda y la tercera. Solo
voy a tener en cuenta la primera vez salió cara. Escribe otro suceso del espacio muestral anterior, el que ustedes quieran, lo van a llamar K, lo definen como ustedes quieran, y después en función de ese que ustedes eligieron, calculan la unión y la intersección con el suceso ese definido en el punto A. Y por último, dice inventa dos sucesos, M y N, de manera tal que la intersección sea nula, sea vacío, y escribirlos. ¿Sí? Eso es un poco para refrescar los contenidos de la unidad 1 y también lo que vimos conceptualmente en esta clase. Más que nada espacios muestrales, como verán, mucha probabilidad no pide calcular. ¿Sí? Pero el espacio muestral es la base, porque si ustedes no saben escribir el espacio muestral, no van a poder calcular nunca una probabilidad, porque como vieron, la cantidad de elementos de ese espacio muestral me indica la cantidad de casos posibles. Así que esto es importante, interesante de que traten de resolverlo para la próxima clase. Bueno, yo voy a arrancar a pasar la asistencia. Ustedes igual vayan leyendo los ejercicios, a ver si tienen alguna duda de cómo plantearlo, cómo pensarlo, ¿sí? O las definiciones que fuimos viendo, si alguna no quedó claro. Y cuando termino de pasar la asistencia me preguntan. A ver si... Bueno, les voy a pedir acá dos cosas. Que vayan... No, ahora lo voy a pasar, Abril. Ahora se los voy a pasar por mail. Como intuía que iba a haber gente que no figura en la planilla, no lo quería mandar ahora porque después lo iba a tener que reenviar. ¿Sí? Así que los que no figuren, que yo no nombre, me van a pasar el mail y el DNI y demás. Bueno, vamos acá. Les voy a pedir que me habiliten el micrófono.